Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este episodio de la serie que da a conocer a las y los integrantes del Grupo de Estudios sobre Eurasia GESE. Esta iniciativa que, como sabrán, es de investigadoras e investigadores jóvenes y no tan jóvenes sobre, lo digo por mí, Edith, sobre los países de Asia del Este, Sudeste Asiático, Asia Central, Rusia. Y bueno, soy Mariana Escalante, miembro de este grupo, y para conmemorar y celebrar el quinto aniversario del GESE, el día de hoy tengo el honor de conversar con la maestra Edith Yasmín Montes Insin, con quien hablaremos sobre su trayectoria, sobre lo que hace actualmente, sus intereses académicos. Entonces, pues, ¿cómo estás, Edith? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora nos escuchen. No sé, Edith, ¿en dónde estudiaste la licenciatura, la maestría? ¿En qué andas académicamente hablando? Ok, bueno, pues bueno, estudié la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y como ya lo mencionabas, pues ya soy maestra. Me río porque fue reciente, entonces soy maestra en Administración Pública con especialidad en Políticas y Gestión Pública por la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac, México. Y actualmente estoy haciendo un posgrado virtual en políticas culturales y gestión cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Wow, interesantísimo, sobre todo esto último que es novedad aquí para quienes conocen a Edith y vamos a volver a ello. ¿Por qué escogiste pues la región del este de Asia, específicamente las Coreas? Pero bueno, tú dinos más o menos por qué te fuiste hacia esta área de estudio. Ok, bueno, no sería miembro del GESE sin estudiar algo asiático. Bueno, la historia comienza en la licenciatura. Bueno, quizás un poquito atrás, pero yo diría que fue la licenciatura en donde se encontraron estos dos elementos que me permitieron incursionar en los estudios asiáticos. Primero porque, o sea, como estudiante de Relaciones Internacionales, pues lo que siempre nos dicen, ¿no? Te especializas en todo, en derecho, economía, política, etcétera, pero también existe un área importante que son los estudios regionales. Entonces, empezó a llamar mucho la atención, pues y generalmente también lo que veíamos, no sé, a través del análisis de noticias actuales en su momento, pues que mucho de las relaciones de México con el mundo estaban como decantadas hacia Estados Unidos y eso se entiende porque somos su vecinos o es una cuestión muy natural, y Europa, ¿no? Pero faltaba como esta parte asiática y cuando llegamos a las materias obligatorias, sobre todo hacia Pacífico, tú como docente de esta materia, pues lo entenderás muy bien, me empezó a llamar mucho la atención, pues que era una región muy amplia, muy diversa, pero yo consideraba muy poco estudiada, ¿no? Creo que ahora ya, la verdad, considero que desde aquella Edith estudiante de licenciatura a la Edith de este momento, o sea, ha habido cambios importantes porque ahora creo que hay mucho más interés por la región, ¿no? En ese entonces éramos pocos y yo creo que hacia atrás mucho menos, y lo comentan también quienes ya nos anteceden en trayectoria, pues que habían menos interesados. Entonces, por esa razón, pues yo me animé como, o me empezó a como a entrar este gusanito de qué diablos es Asia, y de empezarlo a visibilizar en los estudios, ¿no? De manera un poco más formal en la academia. Y en particular, también y ahí creo que fue el momento clave, cuando tomé la optativa de Relaciones Actuales México-Asia-Pacífico, en ese entonces con el doctor Carlos Uscanga, y me llamó mucho la atención en ese entonces pensando en ¿por qué México? Y esta es una pregunta que seguramente muchos jóvenes están haciendo también, o he visto que es una de las inquietudes de quienes han de seguir estas líneas de estudio, de por qué México, por ejemplo, no tiene un tratado de libre comercio con Corea del Sur, ¿no? Entonces esa fue como la inquietud académica que detonó el que dijera, pues vamos a hacer estudios sobre eso, ¿no? Incluso mi tesis de licenciatura, originalmente, y debo decir este disclaimer, originalmente ese era el objetivo, pero mi asesor me llevó por otros caminos
que si bien sí analizaron este punto, lo ampliaron hacia el estudio del noreste de las relaciones bilaterales de México con el noreste asiático, en particular Japón y la República Popular China, de la cual tú eres especialista, pero en ese entonces como que era la inquietud, ¿no? Y también porque en la licenciatura me llamaba mucho la atención los estudios de política exterior mexicana, me fascinaba mucho esta materia y yo diría que es más bien como mi centro de atención los estudios de política exterior, pero obviamente los orienté en el caso de lo asiático con estas inquietudes que ya tenía, pues al estudio de las relaciones bilaterales, ¿no? Ya ahora, yo y tú lo conocerás, pues más bien creo que el mundo me ubica en los estudios asiáticos más en el estudio de las Coreas por otros azares del destino que me han llevado como a especializarme un poquito más en estos estudios, pero en el origen, y esta es una pequeña confesión, en realidad yo empecé por estos caminos, ¿no? Sobre todo estudios de política exterior mexicana y de relaciones bilaterales con Asia, ¿no? Y en particular el noreste asiático. Y también, de ahí debo decir el otro punto de encuentro que fue en la licenciatura, y que esto creo que, no sé, no somos pocos los que todavía hemos sido entrevistados, entonces falta ver cómo irán evolucionando las entrevistas de los miembros del grupo, pero me llamaba mucho la atención encontrar esta coincidencia con Moni y también estas pasiones que tenemos los jóvenes, ¿no? Y en ese entonces, en la licenciatura, pues me llamaba mucho la atención las industrias culturales surcoreanas, que sé que también es uno de los detonantes que han acercado mucho a los jóvenes a impulsar los estudios asiáticos en México. Y en particular yo quisiera decir que en mi caso fue el K-pop, ¿no? Eso fue lo que detonó. Ya lo escuchaba desde la preparatoria, por ahí alguna amiga me sugirió, entré por el J-pop y luego ya me fui de forma degenerando hacia el K-pop. Por eso es importante reconocer también los vínculos de estas grandes industrias culturales de estos dos países, pero llegué por ahí, ¿no? Entonces, me fascinaba, yo creo que venía aquí, ahora que estoy aquí en la Secretaría, venía a la Friki Plaza, que está muy cerca de aquí, pues a conseguir mis materiales, ¿no? Pues para darle gusto a esto. Entonces, quizás también eso influyó mucho en que pusiera más atención a estos detalles en cómo estábamos estudiando las relaciones internacionales en la facultad y de ponerle atención un poco más a lo asiático. Edith, pues entonces te fuiste, pues empezaste por la región del este de Asia, bueno, noreste de Asia, como lo mencionabas, y de pronto pues quizás te ubican más, digo, sobre todo tus estudiantes y jóvenes, ¿no? Que con el CEMEC, que ahorita vamos a hablar de eso, te ubican más por las Coreas, pero en realidad tú como que empezaste con un perfil muy, pues, sobre la región, ¿no? China, Japón, las Coreas, ¿no? Y sobre todo esto muy interesante de la política eh, de México, ¿no? La política exterior mexicana. ¿Dónde estás trabajando actualmente, no? Porque nos decías que estás en la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿En qué área específicamente? ¿Cómo llegaste? Cuéntanos. Y también cómo vinculas esto de lo asiático en, pues ya trabajando en el sector público, que yo creo que es súper valioso, que tu experiencia, ¿no? Y bueno, cuéntanos. Ok, bueno, ya entrando como en materia de lo profesional, bueno, y para justificar también o explicar por qué también soy parte del grupo y por qué he seguido este camino de la investigación, y al cual le debo muchísimo, pues yo podría decir que, o sea, uno de los rasgos que he tratado de dejar como huella en mi trayectoria profesional, pues ha sido no solo decantarme por el área de la docencia y la investigación, ¿no? Me apasiona muchísimo, pero también me ha llamado mucho la atención el desarrollo profesional, es decir, como ver, o sea, esa es la inquietud que me ha llevado a como tener una chamba, además de que me gusta el dinero, o sea, de vivir el mundo profesional, ¿no? Porque, o sea, pasaba mucho y sobre todo como estudioso de la política exterior mexicana, pues que desde la comodidad académica, pues solía criticar mucho, ¿no? De, no, México debería impulsar, y esa es la propuesta de mi tesis de licenciatura, el concepto central que desarrollo como parte teórica, conceptual, es la famosa noción de la diversificación de relaciones exteriores,
Yo decía, no, pues México debe diversificar las relaciones, no sé qué, pero yo siento que era desde, o siento que siempre lo he hecho, o suelo hacerlo, o solemos hacerlo desde una postura un poco cómoda, ¿no? Y, o sea, pues hay que tomar el toro por los cuernos y ver cómo se, o sea, cómo se vive en la realidad, ¿no? Y por esa razón, pues también ha apostado por una trayectoria profesional. Digo, la trayectoria profesional me ha llevado por diferentes caminos y la verdad es que, pues quizás por esta mente abierta que me ha llevado también a los estudios asiáticos, pues es porque es como también mi trayectoria profesional se ha desarrollado. Y bueno, actualmente estoy como consultora en la coordinación ejecutiva del Consejo Técnico de Diplomacia y Cooperación Deportiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y debo decir, y esto sí lo quiero aclarar aquí en vivo, a quienes vean esta entrevista, pues que en parte se lo debo al grupo de estudios sobre Eurasia, ¿no? Y a este interés sobre los estudios asiáticos, porque hace un año, y tú serás testigo, me llamaba mucho la atención el que muchos países asiáticos han impulsado esfuerzos de diplomacia deportiva en diferentes sentidos. Eh, y que yo consideraba faltaba visibilizarlos, ¿no? Entonces, en el marco del GESE, organicé por ahí un par de ciclos de conferencias y como quería también como que tuviéramos este diálogo con quienes entienden un poco más del mundo del deporte, porque a lo mejor de momento uno se especializa en otras áreas y en otros ámbitos de los estudios asiáticos, no necesariamente el deporte, entonces es como conocí al que actualmente es mi jefe, ¿no? Se abrió una oportunidad y dado que ya sabían que tenía este interés por lo deportivo, por la diplomacia deportiva, pues me invitaron a ser parte de este equipo, ¿no? Del cual estoy aprendiendo muchísimo y pues me permite justo ya confrontar varias de las realidades o de incluso de los análisis que he hecho sobre la política exterior mexicana, tanto como docente como investigadora, y de la misma realidad asiática, ¿no? Por ejemplo, hace unos días publicaba un artículo sobre el Mundial Femenino que se está desarrollando en Australia y Nueva Zelanda, que me llamó mucho la atención porque incluso tiene una orientación hacia Asia-Pacífico en particular, ¿no? Y más en el marco de esta nueva estrategia que está cobrando o que está de moda, que es el Indo-Pacífico. Entonces, ese tipo de cosas pues me van permitiendo mezclar, ¿no? Pero también de eso, y decía que la trayectoria profesional me ha llevado por diferentes caminos, pues también tuve la oportunidad de ser coordinadora, coordinadora de intercambios académicos, o bueno, de varios tipos de intercambios en la Universidad de Anáhuac, México, donde cursé mi maestría justamente, y también de movilidad nacional, ¿no? Y también aprendí muchísimo del mundo de la internacionalización de la educación superior, justo en el marco del GESE. También publiqué por ahí un artículo sobre la internacionalización de la educación superior surcoreana, ¿no? Para unir otra vez estos intereses y de lo cual también aprendí muchísimo. Por ahí dejé varios temas pendientes, espero en algún momento desarrollarlo antes de que se me oxiden los conocimientos adquiridos en el mundo de la internacionalización. Y ya digamos que en materia de política exterior, de cómo empezaron a surgir estos intereses sobre el asiático, sobre el estudio de la política exterior mexicana, pues también tuve la oportunidad de colaborar como asistente en la cátedra que ahora, bueno, lamentablemente ya no existe, que era la Cátedra Extraordinaria Fernando Solana Morales, que era un proyecto entre la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Secretaría de Relaciones Exteriores, y que tenía como objetivo justo vincular a miembros del Servicio Exterior Mexicano con la academia, ¿no? Y lo cual consideraba yo, pues era un esfuerzo o es un esfuerzo necesario, porque pareciera que a veces vamos en rumbos diferentes, ¿no? La administración pública y el gobierno por un lado, y la academia por otro, con esto que yo siempre he hecho, ¿no? Como nosotros criticando por allá y el gobierno pues haciendo cosas por acá sin quizás este tipo de enlace, ¿no? Entonces, ese proyecto también me permitió aprender muchísimo de los miembros del Servicio Exterior Mexicano con los que estuve y varios de ellos incluso pues tuvieron adscripciones en Asia, ¿no? En el sureste asiático o en el noreste de Asia y pues también me decían cosas o me compartían sus perspectivas sobre el estado de las relaciones exteriores de México y de la política exterior mexicana. Entonces, y bueno, ya como docente y como investigadora, pues bueno, desarrollé, ya lo sabes, ya lo mencionabas muy bien, pues creo que el mundo me conoce más en los estudios coreanos, particularmente en el estudio de la República de Corea, o Corea del Sur,
pero últimamente pues también he estado incursionando en los estudios de Corea del Norte, no tratando de no hacerlo desde estas versiones sesgadas sobre el programa nuclear, la amenaza a la seguridad internacional, sino más bien en una suerte como de diálogo, de tratar de entender a este país. Creo que pocas personas tienen la oportunidad que tú has tenido de diversificarte profesionalmente, porque como dices, pues no es lo mismo estudiar la política exterior mexicana, por ejemplo, con los países asiáticos, desde la academia a ser parte, ¿no? De esto. Yo creo que pocas personas tienen la fortuna de tener ambas perspectivas, entonces creo que eso es algo muy, muy valioso, Edith, y aunque sigas en el sector público en el futuro o en la academia, creo que va a ser valiosísimo los aportes que hagas a uno u otro lado. Yo creo que eh, somos afortunados, ¿no? De tenerte en el GESE con esta, pues, doble vinculación profesional, yo diría, ¿no? La verdad es que eso es fantástico, porque sí son realidades distintas, ¿no? Y y mencionabas justo esto de tu trabajo en el CEMEC, que además el CEMEC, el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, ha sido muy popular entre la juventud mexicana, latinoamericana también, y ahí lo siguen por todo el mundo. Y bueno, ¿y cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue? ¿Qué nos puedes contar pues, de la importancia del CEMEC también? Sería muy, muy interesante que nos platicaras, Edith. Vale, pues bueno, como saben, a quienes nos sigan, sobre todo a través del GESE, pues y en varias ocasiones, si nos han seguido en eventos, pues ya he mencionado, ¿no? Que algunos de nosotros estamos en esta suerte de dobleteo, porque pues también formo parte de esta otra iniciativa que también es una iniciativa de jóvenes investigadores, que bueno, ya cada vez ese apellido de jóvenes nos está quedando muy grande. Por eso me reí al principio cuando hablabas de esto, que también creo que ya cada vez hay más brechas y conozco cada vez a jóvenes, realmente jóvenes, que vienen con todo, pero bueno, inició como un proyecto de jóvenes investigadores y también debo decir que así como le agradezco al GES todas las oportunidades, incluso profesionales que se me han abierto y académicas y de investigación que he podido desarrollar en el marco del grupo, pues también en el círculo debo agradecer enormemente, primero, pues que fue uno de los primeros foros en los que yo podía compartir mis reflexiones como joven investigadora, ¿no? Porque pues en mis tiempos, y esto me agrega 1000 años de edad, pero bueno, en mis tiempos pues era muy difícil participarnos en congresos, seminarios, foros académicos, en donde los jóvenes y sobre todo estudiantes sin un grado de licenciatura mínimo, pudiéramos compartir pues las inquietudes académicas que teníamos, ¿no? Yo recuerdo por allá del 2015, me parece 16, fue el primer foro Corea en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y yo mandé por ahí un texto justo sobre relaciones México-Corea del Sur, con esta inquietud que ya les comentaba de por qué diablos México no tiene un tratado de libre comercio con este país, si es muy importante, si todos lo amamos muchísimo, y ya estaba en ese entonces creciendo mucho el prestigio de este país. Entonces mandé mi propuesta y fue aceptada, ¿no? Entonces de ahí se vinieron una serie de participaciones, por eso es que digo que el foro fue uno de los primeros espacios académicos en donde pude empezar a compartir y además crecer académicamente, porque el foro Corea tiene el objetivo de dialogar y sobre todo no este rol pasivo de tú hablas como loro 1000 años y, nadie, y todos te aplauden de felicidades por tus aportaciones, pero no hay como esta retroalimentación. Al contrario, el foro lo que siempre ha buscado es que haya una retroalimentación de las aportaciones, pues para que realmente sea un diálogo, y ese es el sello que caracteriza al círculo, ¿no? Y pues bueno, como ya, y ese fue uno de los tantos caminos que me llevó a los estudios coreanos, pues el ir participando constantemente, el ir siguiendo sus actividades, ser parte del primer taller de estudios coreanos que también fue en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la mano de Alfredo Romero, que como sabrán, pues es uno de los grandes o es el principal referente de estudios coreanos en México e incluso en América Latina. Pues la verdad fueron abriendo perspectiva y oportunidades también en los estudios coreanos, y posteriormente en 2019, principios de 2019, recibimos la propuesta de integrarnos como miembros del círculo, ¿no?
El círculo no tiene una membresía abierta porque por la naturaleza de horizontalidad en la que no hay un líder, por ejemplo, ahí no tenemos coordinador general, y por esta idea de fomentar el diálogo, si hubiéramos o si fuéramos más, pues se perdería o se diluiría estos objetivos principales o estos principios, si podemos llamarlos así, del círculo. Eventualmente, y esos son los planes del círculo, tenemos que constituirnos, por ejemplo, legalmente, porque pues ya somos un monstruo de organización, dado el número de seguidores que tenemos, ya no solo en México, sino en América Latina, que nos ayudó mucho la pandemia, en España incluso, y en otros lares. Pues son proyectos que tenemos y eventualmente, y lo hemos platicado de manera interna en estos últimos días, pues también tenemos que ya empezar a darle la bienvenida a nuevas generaciones, ¿no? Que además traen temas de investigación que cada vez se alejan más de con los que a lo mejor nosotros ingresamos, ¿no? Creo que nosotros todavía somos de la vieja guardia. Bueno, yo soy muy de la vieja guardia, temas tradicionales, relaciones internacionales, que es de donde estudiamos clásicamente estos países, y más innovadores nuestros colegas antropólogos, etnólogos, sociólogos que son parte del círculo, que traen incluso esta idea de la tercera Corea, que es la diáspora coreana en el mundo, ¿no? Pero ahora, incluso con esto del auge de las industrias culturales, creo que se está configurando podríamos llamar incluso una tercera o cuarta ola de estudios coreanos, o como de eje, de línea, de temática que va rigiendo estos estudios, porque cada vez hay más interés por esto, ¿no? Pues en conclusión, decirles que el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, pues me ha dado también muchísimas oportunidades, que nos sigan, porque es un espacio que queremos que sea abierto para ustedes, o sea, no queremos como esto tampoco esta suerte de nosotros aquí y el público por acá, sino que más bien busquemos esto, ¿no? Diálogo, y por eso es que también tratamos de mantener una agenda constante de temáticas, de espacios, de foros, de eventos en diferentes sentidos, académicos principalmente, pero también incluso abrimos mucho el espacio a expresiones culturales, ¿no? Porque al final, y esa es una de las razones por las que me animé a hacer este posgrado virtual, pues la cultura es esencial para el entendimiento de las culturas, ¿no? Entonces, y esa es una de las grandes conclusiones de todos mis trabajos de investigación en estudios de política exterior o de relaciones bilaterales, pues que si no tenemos esta sensibilidad intercultural o sobre las culturas, pues difícilmente nos vamos a entender y lograremos progresar en estos otros grandes ámbitos como son el político o el económico, ¿no? Entonces, pues esa es la característica del círculo, y pues la verdad, así como al GESE, estoy muy agradecida de ser parte de estas dos grandes iniciativas impulsadas por jóvenes investigadores. Excelente, Edith. Muchas gracias. Creo que eso resulta también muy interesante, ¿no? Y además la vinculación pues, con estos grupos, ¿no? De estudios, que la verdad es que hemos llegado a hacer cosas juntos y estaremos haciendo muchas cosas, ¿no? Entre el GESE y el CEMEC. Y para terminar, Edith, que ya se nos está acabando el tiempo, ¿qué temas recientemente te han interesado? Ya medio nos has dado algunas pistas, ¿no? Con tu doctorado, pero ¿en qué te estás, digamos, en qué te estaremos siguiendo de temas de investigación y leyendo por ahí? ¿Qué nos puedes decir? Vale, pues mira, ahora sí ya estoy tratando de entrar más de lleno al estudio de la política exterior surcoreana, y digamos que de una manera, o sea, mi objetivo es hacerlo de una manera holística. Por ahí te compartía en algún momento cuando me invitaste a este proyecto de investigación del cual también formo parte y que tú estás coordinando en estos meses, que mi apuesta para la tesis del trabajo doctoral será este análisis de política exterior un poco más completo. Todavía no lo termino de aterrizar, y creo que el proyecto en el que formo parte y que tú estás dirigiendo me va a ayudar mucho a darme luz de cómo quiero orientar esto, pero en general, o grosso modo, es el estudio de la política exterior surcoreana, ¿no? E identificar las grandes líneas de acción, que tanto los famosos factores internos y externos han influido en esto, porque me da la impresión de que además los estudios de política exterior surcoreana están sesgados y que se centran solo en ciertos ámbitos y tienen que ver mucho con esto de la seguridad internacional, cuestiones geopolíticas, cuando hay otras dimensiones de la política exterior surcoreana muy interesantes, ¿no? Quizás también un poco de cooperación económica se menciona, pero hay discursos interesantes como este famoso discurso de ser una potencia global, ¿no? Una potencia media global,
que quién sabe qué quieran decir los coreanos con esto. Esta es una de las grandes preguntas. O incluso esto que en la administración anterior, en la de Moon Jae-in, impulsaban como diplomacia ciudadana y que ahora incluso en la Secretaría, la nueva Secretaría de Relaciones Exteriores también trae este discurso de diplomacia ciudadana, que habla mucho de los cambios de los paradigmas, de esto que impulsa mucho el paradigma de la gobernanza global, de darle voz a la sociedad civil. Entonces, pues es esto como que quisiera orientar, y por ahí pues ya en el marco de algunos proyectos de investigación de los que me han invitado a ser parte, como el que tú estás dirigiendo, que es analizar los estudios de política exterior desde Corea, porque, y ahí viene la brecha, o más bien viene uno de los grandes retos y barreras que todavía tengo, que es el tema del idioma. Hay mucha información muy valiosa, y estando en Corea hace unos meses me di cuenta que la hay. El tema es que todavía no la comprendo, pero bueno, es una invitación a mí misma de echarle ya ganas con ese coreano. Se está produciendo información muy importante o muy interesante en temas de estudios de política exterior surcoreana. Entonces hay que ver qué están diciendo los mismos coreanos sobre su política exterior. En la actualidad estoy desarrollando un capítulo sobre el estado actual de la política exterior en el marco del gobierno de Yoon Suk-yeol, el actual presidente de Corea del Sur, que está orientando un discurso mucho en el Indo-Pacífico, ¿no? Igual que otros países, que trata de mejorar o restaurar las relaciones o lo que dejó mal el otro presidente, estos discursos políticos muy clásicos. Entonces, como analizarlos de manera objetiva, de qué tanto hay estos cambios, si son como en México, que sí hay como cambios de tajo completos o muy radicales. Me parece que en el caso de Corea del Sur no sucede, aunque discursivamente sí, ¿no? Hay estos pronunciamientos de no, vamos a derrumbar todo lo que dijo el anterior o lo que hizo el anterior. Sí hay también algún par de acciones en ese sentido, pero no es tan radical como en México. Y por ahí nos invitaron también a ser parte de un proyecto que busca acercar a un público no tan especializado la historia de Corea, ¿no? Dado que pues está en auge, sobre todo las industrias culturales, en los dramas, por ejemplo, hay dramas históricos y se muestra pues, algunas etapas de la historia de las Coreas. Pues hay por ahí hay un par de imprecisiones, ¿no? Entonces es un esfuerzo que se está impulsando por contar la historia de Corea, pero no con estos adornitos que nos encantan a los académicos, o estos conceptos o palabras muy rimbombantes que a veces solemos utilizar, sino de una manera mucho más, incluso didáctica, porque es una suerte de libro didáctico el que estamos preparando. Entonces, eso también implica un reto, porque al final también te pesa el perfil de investigador de, no, yo quiero decir mi teoría o quiero impulsar esta visión crítica. Obviamente tendrá algo de eso, pero sobre todo el objetivo es hacerlo entendible, ¿no? Hacerlo transmitible al público, y eso creo que es la belleza del conocimiento, ¿no? Y de quienes estamos en el mundo académico, lo que queremos es que nuestras aportaciones se difundan. Entonces este proyecto me parece muy noble, pero sí con un gran nivel de reto en este sentido de hacerlo pues en un lenguaje mucho más práctico. Y pues también por ahí tengo que terminar de manera sobre todo escrita un par de aproximaciones al estado de las relaciones bilaterales de México con Corea del Norte, ¿no? Porque parecía que el mundo no sabe que también tenemos relaciones con ese país, que incluso tenemos una embajada aquí en México, y los hallazgos que he encontrado han sido bastante interesantes. Todo esto lo detonó el establecimiento del grupo de amistad entre México y Corea del Norte, y por ahí, pues bueno, espero seguir aprovechando los buenos lazos que hemos tendido con la Cámara de Diputados y con algunos de los representantes que dirigen este grupo, pues para conocer un poquito más qué ofrece esta relación. Obviamente con los matices correspondientes, no esperemos una relación tipo relación México-Corea del Sur, México-Japón, y esto es lo que le da el encanto a esta relación bilateral, que creo yo hay que ser la más visible también, pues también para entenderla y entender al país y entender por qué también luego cometemos por ahí un par de imprecisiones, como lo que ocurrió en 2017 con el nombramiento de persona no grata del embajador de Corea del Norte, ¿no? Entonces, pues bueno, esos son los proyectos como de momento que recuerdo que estoy desarrollando, pero bueno, yo espero seguirme encaminando mucho al estudio de la política exterior surcoreana e incluso quizás norcoreana, pero con todos los asegúnes que eso implica y todas las limitantes que eso también conlleva. No, pues muchas gracias, Edith. Creo que con esto último cierras
invitando con mucho interés a las jóvenes, los jóvenes que siguen al grupo de estudios sobre Eurasia y bueno, y a los colegas y las colegas también. Creo que nos dejas con muchas ganas de leer tus resultados y lo que vayas descubriendo. Y pues muchas gracias, Edith, y les invitamos a que te sigan en redes sociales, que sigan el trabajo del GESE y también los eventos de este quinto aniversario, ¿no? Entonces, muchas gracias, Edith. Gracias, Mariana.